a toda esta gran familia le llamamos comunión anglicana, ¿verdad? La comunión anglicana. Nosotros somos parte de la comunión anglicana. Y una de las distribuciones en la cual la comunión anglicana se divide es a través de las provincias. Nosotros le llamamos provincias, las provincias de la comunión anglicana. Y tenemos, a nivel de todo el mundo, tenemos 40 y, gracias, tenemos eh, 40 y- 42 provincias. Las provincias son grupos geográficos, iglesias geográficamente distribuidas a nivel de todo el mundo. Por ejemplo, la Iglesia Episcopal de Estados Unidos es, eh, es una provincia de la Unión Americana. Y la Iglesia en México es una provincia de la Comunión Americana. Cada provincia de la Comunión Americana tiene un nombre que ha adoptado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la Iglesia Episcopal en Estados Unidos, su nombre es PEC, nosotros la conocemos como PEC, de Episcopal Church, ¿verdad? Y la Iglesia de México, por ejemplo, la Iglesia de México se llama la Iglesia Anglicana de México. La Iglesia en Centroamérica, por ejemplo, se llama la Iglesia Anglicana de la región central de América. Y otras iglesias en el continente americano, la Iglesia de Brasil, la Iglesia Anglicana Episcopal de Brasil. Y también está la iglesia en una parte de Sudamérica que se llama la Iglesia de Sudamérica, la provincia de Sudamérica. Y así, en diferentes áreas geográficas tenemos diferentes iglesias que se han unido para conformar provincias, ¿verdad? La Iglesia de Estados Unidos, por ejemplo, está conformada básicamente por las diócesis en Estados Unidos, pero también tiene diócesis fuera de Estados Unidos, ¿verdad? Las diócesis de Venezuela, la diócesis de Colombia, la diócesis de República Dominicana, la diócesis de Honduras y las diócesis de Ecuador, Central y Litoral son parte de la Iglesia Episcopal. También la Iglesia en España y también la Iglesia en Taiwán, en parte de la Iglesia Episcopal y provincia de Estados Unidos. Entonces, de esas provincias, dependiendo de su organización geográfica, tenemos 42 provincias. Y este es el contexto, porque el tema que voy a hablar hoy es cómo mantenemos la unidad todas estas provincias. Cada una de las provincias tiene su propia organización, tiene sus propios cánones, tienen su propia administración, pero nos mantenemos unidos. ¿Cómo hacemos para mantenernos unidos si no tenemos una autoridad como la autoridad de la Iglesia Católica? Una de las preguntas comunes que a veces la gente me hace a mí cuando les hablo de la Iglesia Episcopal es que me preguntan si nosotros obedecemos al Papa, una pregunta clásica. Y entonces la respuesta es, somos una iglesia católica, pero el Papa no tiene jurisdicción con nosotros. Entonces me preguntan, entonces, ¿cuál es la autoridad de la iglesia anglicana? Bueno, la autoridad de la iglesia anglicana se establece en cada una de las provincias, por medio de sus cánones, por medio de sus concilios o sínodos, por medio de sus obispos y por medio de sus comités permanentes o diferentemente. Pero ¿cómo hacemos entonces para mantenernos unidos? Bien, entonces la comunión anglicana tiene 4 instrumentos para mantenerse unidos. ¿Verdad? Le llamamos los instrumentos de unidad, tal como lo ven ahí en el slide, ¿verdad? Los instrumentos de unidad de la comunión anglicana son herramientas de cooperación y comunicación que representan la unidad de los anglicanos en todo el mundo, ¿verdad? Estos 4 instrumentos nos ayudan a permanecer unidos.
¿Cuáles son estos cuatro instrumentos? Adelante, Estela, por favor. Uno, bueno, pasa los cuatro, están en los cuatro. Entonces, estos son los cuatro instrumentos de unidad, ¿verdad? Uno, el arzobispo de Canterbury. Seguramente han escuchado este nombre, ¿verdad? Porque en muchas de nuestras oraciones oramos por el arzobispo de Canterbury. La conferencia de Lambeth, el Consejo Consultivo Anglicano y la reunión de los primados. Estos son los cuatro instrumentos que mantienen la unidad de la comunión anglicana. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos y vamos a ver cómo nos va, ¿verdad? Bueno, el primero es el arzobispo de Canterbury, ¿verdad? Ya no tenemos ahora obispo porque hace algún tiempo renunció, ¿verdad? Para dejar la sede vacante, pero el último, el más reciente arzobispo de Canterbury, aquí lo vemos en la foto, su nombre es Justin Welby, si lo conocimos. Y él es un obispo de la Iglesia de Inglaterra, un obispo anglicano, que fue el arzobispo número 105 de la Iglesia, de la Iglesia y de la Comunión. Él estuvo bajo este cargo del 2013 al 2025. Ese fue el periodo que estuvo presente. Entonces, el arzobispo de Canterbury es el centro de unidad para todos los instrumentos de la comunión, ¿verdad? Por lo tanto, es quien representa la unidad de la comunión anglicana. Ninguna iglesia, ninguna iglesia miembro de la comunión anglicana puede estar en comunión si no está en comunión con el arzobispo de Canterbury. Ustedes han oído que hay algunas iglesias que se llaman a sí mismas episcopales o anglicanas. Pero si esta iglesia no está, uno, en la lista de las provincias e iglesias que pertenecen a la comunión, pues no es una iglesia reconocida como episcopal o anglicana. Y por otro lado, el arzobispo representa la unidad en toda la comunidad. El arzobispo de Canterbury, todavía no, regresando un poquito. Uno de las funciones importantes del arzobispo de Canterbury es que él es quien convoca la conferencia del Lambeth. Este es otro instrumento de unidad que vamos a hablar después. Pero él es el que la convoca. Todos los obispos son miembros de la conferencia del Lambeth, pero deben recibir la invitación para asistir a la conferencia. Si el obispo si el obispo de Canterbury no invita a los obispos o a alguno en particular, significa que no puede ir a la conferencia del Lambeth. Esto ha sucedido antes, ¿verdad? El obispo, por alguna razón, pues no ha invitado a alguno de los obispos y entonces no puede asistir a la conferencia de luego, también el arzobispo es el presidente de otro de los instrumentos de unidad, que es el Consejo Consultivo Anglicano. Vamos a hablar más de eso después. Tiene un papel de liderazgo global en la comunión anglicana y lo que habíamos hablado aquí dice 39, pero son 42. Crecemos tan rápido que en la mañana hice y tenía 39 y ahora ya tenemos 42. Vamos en la próxima. ¿Cuáles son las responsabilidades del arzobispo de Canterbury? Bueno, primero, él es el primado de toda la Iglesia de Inglaterra. Les hablé de 30 millones más o menos de miembros de la Iglesia de Inglaterra y él es el primado de toda Inglaterra. También es el metropolitano de la provincia del sur de la Iglesia de Inglaterra. Él tiene la autoridad metropolitana, así se llama, de la provincia sur de la Iglesia de Inglaterra. Y según estos datos, esa parte sur
de la Iglesia de Inglaterra tiene alrededor de 30 diócesis. En la parte norte de la diócesis de la Iglesia de Inglaterra, que es más o menos del mismo tamaño, está a cargo del arzobispo de York. Entonces, estas son algunas de las responsabilidades. Otra responsabilidad del arzobispo es que él es el obispo diocesano de una diócesis que se llama la diócesis de Canterbury. También el arzobispo de Canterbury es clave con respecto a las relaciones anglicanas con otras iglesias cristianas, tanto en el Reino Unido como en el extranjero. Y también desempeña una función interreligiosa. Tiene un papel clave con respecto a las relaciones anglicanas con otras confesiones. Estoy seguro que ustedes han visto algunas fotos del arzobispo de Canterbury con el Papa, con los patriarcas y también con representantes de otras religiones. A nivel global, él es la figura que representa toda la comunión en todos estos momentos y espacios ecuménicos e interreligiosos. Digamos, en la foto. La conferencia de Lambeth este es el segundo instrumento de unidad. La conferencia de Lambeth es una reunión internacional de obispos anglicanos. En ella se debaten asuntos eclesiásticos y mundiales, así como la misión global de la comunión anglicana para la próxima década. Ustedes pueden ver aquí una foto, esta es la Catedral de Canterbury, ¿verdad? Cada 10 años, los obispos de toda la comunión están invitados a participar en esta conferencia, siempre y cuando el obispo los invite, el obispo de Canterbury. En esta conferencia de Lambeth se reúne cada 10 años, aunque en los últimos años no ha sido posible, uno por la pandemia, ¿verdad? Y dos por las agendas. Así que la última se celebró en el año 2022. ¿Verdad? Les decía que cada 10 años se reúne la conferencia de Lambeth y la primera tuvo lugar en 1867. Esta fue convocada por el arzobispo de Canterbury, pero fue una iniciativa de los obispos de Canadá. Y desde 1867 han transcurrido 15 conferencias de Lambeth y la última se celebró en el año 2022. El tema que se exploró en esa conferencia en el 2022 fue la Iglesia de Dios para el mundo de Dios. Ese fue el tema principal y los obispos también debatieron sobre una serie de llamamientos, así se le llama, el llamado a el cuidado del medio ambiente, el llamado a el evangelismo. 10 temas relevantes para la vida de la Iglesia del mundo de Dios. Las iglesias regionales y nacionales, todavía no se asocian. Ahí estabas bien, no hay problema. Las iglesias regionales y nacionales, regionales recuerdan las provincias, que no son solamente identificadas en un país, sino que pueden asociarse por países, se asocian libremente con la comunidad anglicana. Las conferencias cumplen una función colaborativa y consultiva, expresando la mente de la comunidad sobre los temas de actualidad. No tienen resoluciones. Los que estuvieron en el concilio o en las convenciones nuestras se dan cuenta que la función de la convención es una función legislativa, en la cual se proponen resoluciones, se votan, se aprueban o se descartan, y si se aprueban hay que llevarlas adelante. La conferencia de Lambeth no tiene esa autoridad, pero sí tiene la autoridad para recomendaciones, ¿verdad? Entonces, a través del análisis de la misión de la Iglesia para el futuro, las iglesias crean recomendaciones que de alguna manera influyen en el proyecto de trabajo hacia el futuro de cada una de las cosas. Entonces, esa es la conferencia de Lambeth.
El tercer instrumento de unidad es la reunión de los primados. ¿Quiénes son los primados? Bueno, en cada iglesia, en cada provincia anglicana tenemos un primado o un arzobispo. Por ejemplo, en la iglesia episcopal en Estados Unidos tenemos un primado, le llamamos así. Y primado significa que es un obispo que es el primero entre iguales, así se le llama. Es el primero entre los que son iguales, ¿verdad? Entonces, en Estados Unidos lo elegimos cada 9 años y en la convención pasada elegimos a Sean Rowe como el primado de la iglesia episcopal en Estados Unidos. Como él, hay 41 más. Algunos hombres, algunas mujeres. En la foto ustedes pueden ver, hay algunas mujeres allí, ¿verdad? La que ven enfrente es una primada de Brasil. Los brasileños eligieron una mujer como primada. Y por otro lado, hay otras mujeres, como la primada de Nueva Zelanda. Y también, bueno, aunque ya cambió, ya no es mujer, sino ahora eligieron un hombre. Pero cada provincia tiene un obispo que es primado. En algunas iglesias en África no tienen primado, sino tienen arzobispo. ¿Qué significa eso? Es más una tradición más cercana a la Iglesia Católica Romana, y el arzobispo tiene autoridad sobre los otros obispos, ¿verdad? Entonces, el arzobispo tiene autoridad sobre los otros obispos. El primado no tiene autoridad sobre los otros obispos, pero como le llamamos nosotros, es un obispo que está primero porque preside a los demás. Las reuniones de los primados son regionales y forman parte de las reuniones de los primados son planificadas por un comité que se llama el Comité Permanente del Primado. Estas reuniones son menos administrativas y más de oración, conversación, estudio bíblico y compañerismo, ¿verdad? Brindan a los primados la oportunidad de compartir palabras de aliento, desafío, dirección en sus propias iglesias y en la comunidad. Como todos sabemos, no todo es color de rosa en la vida de la iglesia. Y hay problemas, hay situaciones, hay retos, ¿verdad? Entonces, el hecho de reunirse y compartir todos estos elementos que afectan la misión de la iglesia ayudan a los primados a compartir, a acompañarse, a recomendar cosas, a recomendar situaciones y también a celebrar el ministerio. En 1978 fue la primera vez que se organizó este instrumento de unidad, que es la reunión de los primados, por Donald Corgan, y la reunión de los primados empezó a ser parte de un trabajo conjunto con el Consejo Consultivo Anglicano y la Conferencia de Irlanda. ¿Qué es el Consejo Consultivo Anglicano? Lo acabo de mencionar. En inglés, casi todos conocen el Consejo Consultivo Anglicano como el ACC, ACC por sus siglas en inglés, Anglican Consultative Council. El Consejo Consultivo Anglicano está representado por obispos, sacerdotes y laicos. Esta es una manera de involucrar a todo el liderazgo de la iglesia en los asuntos globales de la iglesia. Entonces, el Consejo Consultivo Anglicano está más o menos conformado por unas 150 personas, representantes de los 165 países en los cuales estamos, y cada provincia tiene derecho a representación en este Consejo Consultivo Anglicano. ¿Cómo se representa? Bueno, depende del tamaño de la provincia. Por ejemplo, las provincias que tienen menos de 10,000 personas, 10,000 miembros, tienen derecho a un representante nada más. Y por recomendación del Consejo Consultivo Anglicano, ese representante debe ser un laico. Entonces, si una provincia tiene menos de 10,000, entonces tiene derecho a un representante y debería ser un laico.
Si la provincia tiene más de 10.000 miembros, pero tiene menos de 100.000, tiene derecho a 2 representantes. En este caso debería ser un laico y un sacerdote. Idealmente, hombre y mujer. Y luego, las provincias que tienen más de 100.000 miembros tienen derecho a 3 representantes. Esto puede ser un laico, un sacerdote y un obispo. Entonces, la Iglesia Episcopal en Estados Unidos tiene derecho a 3 representantes porque tenemos más de 100.000. Entonces tenemos un obispo, un sacerdote y un laico. El ACC también tiene cánones. La Comunión Anglicana también tenemos unos cánones. Y cada provincia de la Comunión Anglicana y sus cánones deben coincidir en los elementos generales en los cánones del Consejo Consultivo Anglicano. El ACC puede considerarse como el organismo más representativo de los anglicanos, reunidos entre todos los instrumentos de unidad. ¿Por qué? Porque uno es el arzobispo de Canterbury, es una sola persona. Dos, en la conferencia de Lambert está representado los obispos. La otra es la reunión de primados, todos son obispos. Y el Consejo Consultivo Anglicano es el que tiene mayor representación. Y luego ha considerado mucho la inclusión de los jóvenes. Por ejemplo, en la última reunión, en el ACC número 17, también hubo delegados jóvenes de todas las regiones. No de las provincias, pero de las regiones, de América, de África, de Asia, y eso fue algo muy positivo. Como todo organismo, tiene un presidente, un vicepresidente y un comité permanente elegido por sus miembros, ¿verdad? Quiero contarles aquí algo muy interesante, porque cuando yo vivía en Costa Rica, la provincia de Centroamérica tenía derecho a un solo representante, un laico. Entonces, mientras yo era el obispo de Costa Rica, conocí a un joven muy inteligente, muy dedicado, muy crítico de la iglesia. Siempre estaba criticando las cosas. Me decía, esto no está bien hecho, esto puede hacer mejor, esto yo he leído, esto puede hacerse así, esto puede hacerse así. Cuando la provincia de Centroamérica tuvo la oportunidad de elegir y mandar a un representante, yo lo propuse a él y él fue la persona que fue elegida. Así que fue a la reunión del ACC, que es cada 3 años. Y luego, allí mismo, por el deseo de participación, la gente notó en él mucho carisma. Y entonces lo eligieron para ser parte del comité permanente del Consejo Consultivo Anglicano. Ese Consejo Consultivo Anglicano como comité permanente solo tiene 12 personas. Y él fue elegido uno de los 12 para estar como representante del Consejo Consultivo Anglicano. Estuvo ahí por 9 años y creció mucho en conocimiento y en participación. Entonces, eso me dice a mí que cualquier persona, miembro de la iglesia, comprometido, crítico, analítico, participativo, como lo son ustedes, puede formar parte y opinar y dar contribución a estos grupos que nos ayudan a mantener unida la iglesia a nivel global.